La Diputación de Málaga abre el plazo de presentación de solicitudes a ayudas destinadas a apoyar el emprendimiento y la consolidación del empleo autónomo hasta el 9 de junio. Dirigidas a personas trabajadoras autónomas y profesionales de municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de Málaga. Más información en la web málaga.es/empleo. Consulta la convocatoria en el BOPMA del 26 de mayo de 2025. Diputación de Málaga. En Rioja llevamos 100 años viviendo el vino y hoy lo celebramos contigo. Vívete en Rioja. Bueno, pues como les veníamos anunciando, ya estamos de vuelta en Es la Mañana de Málaga de Radio y tenemos en nuestro estudio a nuestro invitado para entrevistarlo, nuestro invitado de hoy, que es Javier Font, que es el secretario y director del Servicio de Estudios Económicos del Colegio de Economistas, al cual vamos a saludar ya. Muy buenas tardes, Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues nada, si te parece, vamos a repasar un poco la actualidad económica de la provincia de Málaga, habida cuenta de que el Colegio de Economistas presentaba anteayer miércoles su barómetro económico de la provincia y, bueno, pues por destacar que la provincia de Málaga sigue tirando fuerte a nivel económico, sigue siendo un motor de Andalucía, pero evidentemente ese crecimiento, bueno, pues se suaviza un poquito porque lógicamente cuando tú vienes de crecer mucho, luego cuesta mantener ese mismo ritmo de crecimiento, ¿verdad? Sí, efectivamente, las conclusiones que sacamos del último barómetro que hemos presentado en el miércoles pasado, efectivamente podemos destacar eso, ¿no? Málaga sigue teniendo una pujanza importante en cuanto, sobre todo comparando con el entorno regional y nacional, y seguimos estando por encima de la media andaluza y la media española, pues genera casi en todos los indicadores, con lo cual demuestra que Málaga pues sigue tirando bien. Efectivamente, lo que sí observamos es que pues ese crecimiento, la curva, pues un poco se va aplanando. Obviamente los crecimientos no pueden ser como veníamos de trimestres anteriores, de los barómetros que hemos presentado en trimestres anteriores, y por tanto pues digamos que hay pues una cierto aplanamiento de la curva, ¿no? Pero bueno, las cifras son buenas, tanto en incremento de PIB, previsión de incremento de PIB también para el año 2025, cifras de turismo, bueno, pues presentan un poquito quizás un poquito más de agotamiento, pero bueno, las cifras en general son bastante buenas. El agotamiento en turismo podría ser circunstancial, simplemente. A veces que funciona mejor, otras veces que funciona un poquito peor, también depende un poco de en qué fecha caiga Semana Santa, todo eso influye. Pero bueno, no sé si puede tener que ver, yo lo vengo diciendo en este programa muchas veces, la falta de unas infraestructuras lógicas, ¿no? Para una provincia como Málaga, con el crecimiento tan fuerte que tienen, a lo mejor puede echar para atrás al turista, porque eso, yo pienso que la voz se corre a veces de que, oye, mira, es que si tienes que ir a Málaga capital, muy bien, pero si tienes que desplazarte hasta cualquier lado de la costa, hasta Nerja o hasta Marbella, por ejemplo, vas a tener ciertas dificultades por las conexiones ferroviarias inexistentes, básicamente, o porque las carreteras son muy antiguas, no tienen una adecuación al tráfico, ¿no? Les faltan incorporaciones, carriles de aceleración, y no sé y luego los atascos son pues cada vez que hay cualquier percance son de 2 o 3 horas, y ese tipo de cosas, no sé, ¿cuál es tu opinión en ese sentido? Venimos diciendo también por parte del colegio que la falta de infraestructuras en la provincia de Málaga empieza a ser acuciante. Todo influye en toda la actividad económica, y el turismo, pues por supuesto, no deja de ser ajeno a esa actividad económica. La vertebración de una zona metropolitana como es toda la costa de la provincia, en cuanto a comunicaciones, pues es fundamental pues para tráfico de mercancías, tráfico de viajeros, tráfico de personas que se desplazan a su puesto de trabajo todos los días, que también relacionado con el tema del precio de la vivienda. Obviamente el precio de la vivienda todos sabemos que no para de subir. Bueno, pues la gente tiene que buscar otras alternativas de vivienda, se tiene que desplazar a zonas más alejadas de su puesto de trabajo, no tan cercanas como desearían, y por tanto pues todos los días tiene que existir esos desplazamientos que, como dices, pues repercuten en tráfico intenso, retenciones, caravanas,
cruzando los dedos todos los días que no haya un accidente en cualquier punto de la provincia, ya sea autopista, autovía o en la circunvalación de Málaga, que observamos que cada vez que hay cualquier percance, por mínimo que sea, pues producen atascos muy sustanciales y que obviamente pues repercute. El turismo no deja de ser ajeno a eso. El tema del turismo, sí hemos observado con respecto sobre todo a residentes españoles, residentes en España frente a turistas residentes en extranjero, que sí ha bajado en el primer trimestre de 2025. Lo achacamos, por un lado, como bien apuntabas, al efecto Semana Santa. El año pasado la Semana Santa cayó en marzo, este año ha caído en abril y por tanto probablemente veremos casi con toda seguridad, veremos un rebote en las cifras del segundo trimestre de 2025 en cuanto a incremento de subida y de turistas residentes en España, que son los usuarios más sensibles, por así decirlo, a la Semana Santa. Pero bueno, también vemos que, claro, hay agotamiento en cuanto a precios. Los precios para el consumidor español, pues precio en turismo me refiero, están ya a un nivel un poquito elevado, por tanto hay cierta resistencia por parte de ese turismo español a venir a nuestra provincia, que no deja de recibir, pero el turista extranjero pues tiene más poder adquisitivo y por tanto no es tan sensible a esa subida de precios. Pero vamos, la bajada en cuanto a turismo, efectivamente la achacamos a esa, casi con toda seguridad, a la Semana Santa, y que veremos un rebote en el segundo trimestre. Bueno, se verá ese rebote, pero efectivamente apuntabas al turismo nacional. El turismo nacional se puede estar quizás resintiendo, en fin, por el panorama inflacionista que tenemos. Quizás eso también influye mucho, influye en que la gente pueda irse de viaje a según qué zonas, Málaga por la demanda que tiene, como decías, por parte de los turistas extranjeros. Claro, mantiene precios o lo sube, con lo cual eso al turista nacional le hace un roto y a lo mejor tiene que optar por otros destinos. Sí, efectivamente. Somos un polo de atracción de turismo internacional y por tanto obviamente pues ese turismo internacional con mayor poder adquisitivo tira al alza de los precios. Las cifras de ocupación siguen siendo razonablemente buenas, aunque bueno, también se ha visto un poco también perjudicado pues por, entre comillas, por la época de lluvias, que obviamente somos un turismo básicamente de buen tiempo. Y claro, la zona de esta etapa de lluvias que hemos tenido, que bienvenida sea, por supuesto, hemos cuadruplicado las reservas de agua en la provincia. Y que no tardemos muchos años en repetir, porque obviamente tenemos que tener agua, pues también en cierto modo tiene esa influencia. Pero bueno, es un tema pasajero y obviamente hay que tener agua. Preferimos tener agua a tener en ciertas épocas del año pues unos porcentajes de ocupación un poco inferiores. Pero sí, efectivamente, pues al ser un punto receptor del turismo internacional que tira los precios al alza, pues probablemente el turista español se sienta más resentido. Hablaba pues de las lluvias y efectivamente han venido muy bien porque teníamos las reservas de agua de la provincia en un 15% hace un año, poco más de un año, y ahora las tenemos en torno al 60%. Hemos cuadruplicado reservas de agua. Lo bueno es que ahora se van a poder los turistas duchar en las duchas, y van a poder usar los lavapiés. En según qué municipios es solo los lavapiés y en otros pues se va a poder usar la ducha para quitarse la arena, lo cual pues a la imagen viene algo bien, creo yo. Pero bueno, también solemos decirlo también desde el colegio, ¿no? Del Colegio de Economistas. La sequía no debería ser noticia. Lo digo porque realmente cuando es noticia es porque faltan infraestructuras para que en época de sequía, todos sabemos que vivimos en una zona de sequías permanentes, sequías muy cíclicas, y que sabemos perfectamente dónde estamos y cómo se va a comportar casi con toda seguridad las precipitaciones de agua en los próximos años. Lo que hay que hacer es mucha infraestructura en ese sentido y que la sequía no sea noticia porque tengamos los pantanos o la capacidad de acumulación de agua pues en un 15%. Eso es lo que no debería ser noticia. Pero al final lo es. El tema es ese, que las lluvias son cíclicas. Tendremos periodos de lluvia importantes y luego tendremos otros en los que nos veremos que no cae una gota. Efectivamente, algo que quizá ha dolido mucho es ver que llovía muchísimo y que había embalses que tenían que proceder a desaguar
porque habían superado su capacidad y no tenemos una infraestructura, digamos, que conecte, haga una interconexión entre diversos embalses para no tener que perder el agua. Eso ha sido también una pena. Hablabas de las infraestructuras, pues ahí está, ¿no? Efectivamente, esas son la falta de infraestructuras que venimos diciendo y que venimos diciendo. Hay que apostar muchísimo en ese sentido y que, como bien dicen, no se pierda ni un solo litro de agua porque tengamos que desembalsar un embalse que no tiene esa capacidad o que no puede derivarla a otro sitio donde podría ser. Y en cuanto, por ejemplo, a desaladoras, recordamos cuando estábamos en la peor época de la sequía, se hablaba de que iba a llegar una desaladora en la Sarquía, la desaladora en Vélez Málaga, que iba a llegar pues en 2027. Ahora ya se habla de 2030. Y yo mucho me temo, porque esto es así, lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Las infraestructuras parece que no es algo que venda políticamente hablando, entonces se dice que se va a hacer cuando nos vemos con el agua al cuello, nunca mejor dicho, pero cuando hay posibilidad de hacerlo para no vernos en esta situación, no se hace o se retrasa o pasa, digamos, de ser una prioridad número 1 a ser una prioridad número 3, quizá. Sí, efectivamente. Esto debería ser mucho más en época ahora, como tenemos en época de reserva, es cuando realmente se deberían de planificar y empezar a ejecutar y dotar de presupuesto a esas infraestructuras que realmente nos hacen falta. Pero bueno. No, lo que seguiremos haciendo es pedirlo, porque no nos queda otra. Sin duda, desde el colegio seguiremos insistiendo. De aquí también es lo que hacemos casi a diario, hablar de las infraestructuras, que es lo que yo creo que marca la diferencia entre una región próspera y una región que está condenada al final a ver cómo su crecimiento se ve lastrado y además que se te pueda volver en contra, ¿no? Que pueda tener un efecto negativo en la imagen, ¿no? Estos días, por ejemplo, aunque no tiene mucho que ver quizá con la economía, pero todo influye. Los medios británicos hacían eco pues de la cantidad de tiroteos que vienen ocurriendo en esta provincia de Málaga. Si no me equivoco, eran pues 7 u 8 en el último mes y medio, poco más. Y la provincia de Málaga ha tenido una imagen siempre de destino seguro, pero ciertamente las mafias aquí se han asentado y sin embargo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado denuncian cada 2 por 3 que no tienen medios suficientes, medios materiales, medios humanos, y eso también puede repercutir en la imagen del turismo. Además, hay medios sensacionalistas británicos que enseguida que pasan estas cosas lo sacan y claro, la gente se alarma y es ciertamente el miedo es libre, ¿no? Eso pasa también en la economía. Sin duda. La falta de infraestructuras también se puede ver en muchos sectores, entre ellos en el que apuntan, ¿no? Pues falta de seguridad, falta de dotar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pues de los medios, lo vemos con bastante frecuencia, con más de la que nos gustaría, pues falta de medios y falta de efectivos para hacer esa lucha. Bueno, somos una zona receptora de mucha población extranjera, para lo bueno y para lo malo. Y desgraciadamente pues faltan medios, o creemos que faltan medios para acometer esas desviaciones de lo que realmente nos gustaría tener. Claro, al final, aunque uno diga, bueno, los crímenes van a seguir ocurriendo, esto es normal, y sobre todo cuanto más población hay, cuanto más movimiento económico hay, pues ocurren, ¿no? Ocurren estos incidentes, por decirlo de alguna manera, pero también es cierto que la presencia policial da tranquilidad al que viene, da tranquilidad al que vive aquí, pero además tiene un efecto disuasorio. Cuando los criminales ven que, oye, mira, yo disparo 2 veces y me voy, aquí no me pilla nadie, bueno, pues dicen, pues esto es un chollo, aquí lo hago cuando yo quiera, pero ese es el problema, que también falta inversión en ese sentido, además, lo cual es llamativo porque la provincia de Málaga es la 7ª que más aporta impuestos en España, y sin embargo en inversión pública está por la cola. Y eso también es preocupante, evidentemente. Si te parece, vamos a hablar también, lo apuntabas al principio, sobre la vivienda. La vivienda... Tema recurrente. Tema recurrente y preocupante, claro. Entonces, al final, tenemos una subida de precios constante. Lo achacabais muchas veces a la falta de oferta. Y la falta de oferta, ¿de dónde viene? Bueno, pues viene que a lo mejor de que hay que liberar suelo. El tema de la vivienda es un tema muy complejo que requiere analizarlo desde muchos puntos de vista, o varios puntos de vista.
Como todos sabemos, pues para construir vivienda, el problema que tenemos, el de la subida de precio tan exagerada que tenemos, es efectivamente por falta de oferta. Hay mucha demanda, una demanda insatisfecha que durante muchos años, después de la crisis financiera de 2008, pues no se ha sentido satisfecha en ese sentido. Prácticamente se paralizó la construcción de viviendas en este país y durante estos 15 años pues no hemos satisfecho esa demanda que efectivamente ha estado latente durante todos estos años. Ahora hay una demanda muy fuerte de vivienda, no hay existencia de vivienda. Para luchar contra esa falta de oferta, pues efectivamente la vivienda tiene vaya casuística, ¿no? El mayor y principal es que construir una vivienda tiene un periodo de maduración, un periodo de producción muy largo. Desde que un promotor, público o privado, decide hacer una promoción de viviendas hasta que entrega las llaves de esa vivienda, pasan años, y durante esos años pueden pasar muchas cosas y hay mucho ciclo económico que genera incertidumbre. Por tanto, y se incrementan también los costes de producción. Si empezamos por el principal, que es el suelo, pues el suelo, ¿cómo se regula el suelo? Pues el suelo se regula por planes generales de ordenación urbana que todos los municipios pues realizan cada X años, cada un ciclo de años, que entendemos que se deberían de revisar con más velocidad. No se pueden tardar tantos años porque la situación de una población, y en este caso el crecimiento que ha tenido la provincia de Málaga en los últimos años, ha sido muy exagerada y entendemos que no tiene un plan general de ordenación urbana que vaya a la misma velocidad que ese crecimiento de población o esa demanda de población que haya. Pero bueno, eso es un tema muy técnico que por supuesto son los técnicos en urbanismo los que tienen que analizar y sin duda alguna pues tendrán sus criterios, como no puede ser de otra manera. Por otro lado, hay poco suelo, eso implica que hay poco suelo, y el poco suelo que hay, pues al haber poco suelo, pues es muy caro. Después de tener el suelo ya puesto, pues obviamente hay que poner los ladrillos encima para que al final se termine entregando una llave de una vivienda. Esa construcción de viviendas necesita una financiación muy fuerte porque, como digo, es un periodo de producción muy largo y necesita mucha financiación. Es muy complicado hacer una inversión tan grande con medios propios, con una promotora que financie la construcción durante todo el tiempo que dura la misma. Por tanto, necesita financiación. Y los bancos, pues desde la crisis de 2008, lógico y evidente, porque estaban muy expuestos al tema financiero en el sector del ladrillo, pues se retiraron toda la financiación. Y ahora, pues conseguir una financiación para construir una vivienda de una entidad financiera es, no digo imposible, pero es muy complicado. Exigencia de tener el suelo absolutamente pagado al 100%, un número de viviendas en torno al 30, 40, 50% de número de unidades vendidas antes de empezar a construir, y por tanto, ¿qué ocurre? Pues que solo las grandes promotoras son las que tienen capacidad financiera para acometer estas promociones, y las grandes promotoras, que ahora vemos además cierta agrupación por parte de ellas en el mercado, pues hacen viviendas de un nivel que no satisface todas las necesidades que tenemos. Viviendas de alto poder adquisitivo que probablemente le dejen mejor margen. Sin duda alguna, tienen mucho más margen y por tanto pues se venden mucho más fácilmente, con poca financiación, porque ahora observamos también que se compran muchas viviendas al contado sin necesidad de financiación o con una financiación residual también por parte de extranjeros, probablemente porque vengan con financiaciones de sus países y no las soliciten aquí en España. Pero bueno, ese sería ya otra cuestión. Y por tanto, todos esos elementos confluyen en que al final no hay vivienda, o la que hay es muy poca y muy cara. ¿Y cómo satisfacer esa demanda? Construyendo más viviendas, desde el sector público y del sector privado. Tendría que haber más liberalización de suelo y tendría que haber más facilidades a la hora de financiar la construcción de viviendas. Y un dato que quizá indica lo mal que está esa relación entre la oferta y demanda es que a la provincia de Málaga vienen a vivir cada año unas 20.000 personas más. Sin embargo, solo se terminan unas 5.000 viviendas al año, con lo cual hay un déficit tan importante que, aunque construyamos mucho ahora, lo único que podemos hacer a lo mejor es contener la subida de precio. Bajarlo va a ser... Bajarlo va a ser muy complicado. Cuando además,
cuando decimos que, por ejemplo, liberalización de suelo, no estamos diciendo que se pueda construir una vivienda en cualquier sitio, ni muchísimo menos. O sea, la legislación tiene que ser muy rigurosa, lo es en ese sentido, y hay que cumplir muchísimos preceptos. Lo que sí le solicitamos, como siempre, a las administraciones públicas es mayor celeridad a la hora del estudio, análisis y concesión de una licencia de obra. Que, aunque bueno, se va mejorando en ese sentido, pues si al ciclo de promoción de una vivienda le añadimos el plazo necesario para solicitar, para tener la licencia, al final tenemos que tener en cuenta que en una promoción o en cualquier actividad económica el tiempo es dinero. Cuanto más tiempo se tarde, pues es más costoso, y todos esos costes se repercuten en la vivienda, aparte de todas las cargas toda la carga tributaria que tiene una vivienda. Compras del suelo, pues pagará el impuesto correspondiente, las tasas de licencia de obra, impuesto de construcción, instalaciones y obra, división horizontal, actos públicos documentados, en fin, todo eso es un suma y sigue, más el precio que paga el comprador. El IVA que también sea puede el llevar, IVA que tiene o el impuesto de remisiones patrimoniales ya que una tiene que vivienda pagar. usada. Pero la vivienda es un foco muy atractivo de Recaudación. de tributación. Claro. Se paga cuando se compra, se paga durante la construcción, se paga impuestos durante la compra, se paga impuestos durante el tiempo que tiene una persona la vivienda en su poder, y se pagan impuestos cuando se vende, si hay una ganancia patrimonial, que generalmente pues la hay. Por tanto, es Incluso un foco. hasta se paga en el proyecto del arquitecto también se paga. Sí, no, todo al final, bueno, todo al final, todos los costes se tienen que trasladar al consumidor final, ¿no?, que es el que compra la vivienda. Por tanto, pues todos esos costes van imputados en ese precio de la vivienda. Pero bueno, eso en materia fiscal, fiscal ya depende en fin, del gobierno que nosotros quiera. lo único que solicitamos, como siempre también, es una mayor, en fin, una tributación más razonable. La presión fiscal en este país es muy alta. Sobre todo algunos personajes apuntaban a que a lo mejor, sobre todo en la primera vivienda, esto fuera, lo que propones fuera una realidad. Si una persona tiene que acceder a la vivienda, pues en determinadas condiciones suprimir según qué impuestos para poder acceder con mayor facilidad. Pero... Bueno, de hecho hay rebajas de impuestos para adquisición de vivienda por parte de jóvenes, menores de 35 años, etcétera, etcétera, primera vivienda. En fin, hay ciertas facilidades, pero bueno, pero en mayor medida quizás sería lo ideal. Deberían de ser en mayor medida. Y hablabas antes apuntando hacia ese segmento que las grandes constructoras quieren satisfacer, que es a lo mejor un segmento que deja más margen, un segmento, vamos a decir, más de lujo, de premium, o como lo queramos denominar. Y luego hay otras propuestas. Hubo, bueno, pues por parte del alcalde de Málaga se ha hablado muchísimo sobre ello, para aquellas personas que en vez de verse abocados a alquilar una habitación por un precio además elevado, porque ha subido un montón, bueno, que tuvieran acceso a un piso pues de alrededor de 40 metros cuadrados, de una forma temporal, mientras consolidan su carrera profesional, pero vamos, pensado para eso, para una vivienda unipersonal o una vivienda para una pareja como mucho, y que en todo caso, como digo, que sea temporal. Y parece ser que, bueno, pues algunos sectores lo reciben de una manera positiva, otros sectores tienen sus reticencias y apuntan a que, bueno, a que estos pisos, mini pisos, lo llaman de forma despectiva, pues no sean adecuados cuando hay una demanda importante de vivienda en ese sentido. Bueno, yo creo que como todo hay que matizarlo, no solamente no nos podemos quedar solamente en un titular, ¿no?, de que ahora pues lo que se tiene que hacer son mini pisos. No, como desde mi punto de vista o de nuestro punto de vista, creo que es una solución que debería de ser temporal, pero no debería de ser que estructuralmente esa fuera la unidad normal de construcción. Estamos en un periodo de escasez de vivienda y, por tanto, creo que sería preferible una vivienda pequeña a compartir una vivienda entre varias personas o entre varias familias, o a no tener ni siquiera vivienda. Por lo tanto, creo que sería un remedio a una situación un poco, una situación de emergencia, por así decirlo, ¿no? Pero no, tampoco considero que eso debería ser el modelo para el futuro, que debería de ser la vivienda estándar de cualquier familia. Tenemos que tener en cuenta que una vivienda es lo que
vertebra un proyecto de vida. En fin, creo que cualquier persona lo que quiere es tener una vivienda, cualquier persona que quiera tener una familia, una relación o lo que sea. Pues el eje sobre el que pivota todo eso es la vivienda. Por lo tanto, la vivienda debería ser un elemento importante. Pero no debe ser en el futuro, no debe ser para el futuro que sea una vivienda, pues lo que se denomina efectivamente un mini piso. Como una situación transitoria y para salvar una situación de emergencia, bueno, puede ser una solución, como puede haber otras, pero creo que... Una alternativa más. Una alternativa más, pero no solamente quedarnos ahí, ni muchísimo menos, ni pensar que ese para el futuro va a ser lo que venga para quedarse, ¿no? Bueno, pues Javier Font, secretario del Colegio de Economistas de Málaga, también director de su servicio de estudios económicos, muchísimas gracias por haber venido hasta aquí, hasta nuestro estudio, hasta nuestros estudios de Radio Málaga. Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros, como siempre, a vuestra disposición desde el